Podemos estar en su casa, podemos como iglesia exaltar su nombre y recordar lo maravilloso que es nuestro Dios, todos juntos, en armonía. Vamos a ir a Tito, capítulo 2. Le puse como título Caminando en las buenas obras, capítulo 2, versículo 15. Vamos a compartir el 2.15 y el 3.1. Perdón, me olvidé de decirle a Flor. Del capítulo 2, versículo 15 y el 3.1. Caminando en las buenas obras. Leemos la palabra del Señor. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y bueno, el título de la Reina Valera 1960 es justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche por tu bondad. Gracias porque tu gracia se ha manifestado en nuestra vida de una manera abundante, de una manera que nosotros no habíamos pensado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, al sostenernos, al ayudarnos, al fortalecernos, al acompañarnos. Señor, tu compañía es dulce para nosotros, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque, Señor, tenemos el respaldo de tu palabra. En tu palabra nos apoyamos. Es tu palabra la inerrante, la inequívoca, la siempre viva y eficaz. Es la que hoy decidimos glorificar y exaltar, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos contentos porque podemos estar. Perdónenme si me escuchan muy fuerte. No es que estoy enojado ni nada. Es el tema de la voz. Y estaba meditando acerca de esto y le puse caminando en las buenas obras, primeramente ante Dios, porque me acuerdo cuando Isaías llama al pueblo y habla a las montañas que permanecen para siempre, ustedes son testigos delante de Dios, siempre estamos delante de Dios, ¿no? Entonces, las buenas obras que los creyentes deben producir deben ser para glorificar y exaltar a Dios. Ese es el principal propósito. Y como habíamos visto en el capítulo 1 trataba más bien acerca de cómo el creyente debía conducirse en la iglesia, en lo eclesiástico. El capítulo 2 trataba de cómo el creyente debe conducirse en el hogar, en su casa, ¿no? Y respetando las autoridades que Dios puso. Y en el capítulo 3 vamos a ver cómo el creyente debe conducirse en la sociedad en la que está viviendo. Es importante, hermanos, que atendamos al consejo de Dios para agradar a Dios, para que pongamos por obra, por práctica, con la ayuda del Señor, a través de la gracia del Señor, para glorificar su nombre. 1 Timoteo 4:6 vamos a leer. Debemos caminar en las buenas obras. Primero las caminamos delante de Dios, ante Dios. Él ve nuestras obras. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. El segundo versículo está en 1 Timoteo 4:11 al 12 también, vamos a leer. No sé si... ¿No te lo di? Bueno, vamos a leerlo. Perdonen, son los traspiés del tema de la gripe y un montón de cosas que no podía concentrarme. 1 Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud,
sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿No? Dios guió al apóstol Pablo para que Tito se quede en este lugar con un propósito. El propósito era hablar la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros muchas veces cuando le predicamos a la gente, cuando vemos a un drogadicto quizás, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, por eso le digo, ¿Dios lo puede convertir? ¿No? Y uno empieza quizás a dudar y a pensar en cómo Dios hará la obra. Ahora, nuestra parte como iglesia es hablar de la obra, dejemos al Señor. Él obra conforme a su voluntad. Nuestra tarea como iglesia es hablar la palabra de Dios. Y si hubiera estado en los zapatos de Tito, muy difícil por el momento en el que él estaba pasando, pero el apóstol Pablo le habla y le dice, tú debes hablar. Y parece algo tan sencillo, pero cuando nos movemos en este entorno, en el lugar donde la gente repudia el Evangelio, la gente no quiere agradar a Dios, hay que ser valiente para hablar. Hay que ser valiente para mantenerse firme y decir lo que Dios está declarando a través de la palabra. Debes enseñar estas cosas y alentar, dice otra versión, a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. En el original dice, estas cosas estés hablando y estés exhortando y continuamente está en un presente continuo. O sea que el trabajo que Tito estaba haciendo en ese lugar, quizás Dios ya estaba corrigiendo algunas cosas, pero él debía mantenerse firme y seguir hablando la palabra de Dios porque Dios seguía transformando la vida de los cretenses. Entonces, creo que la exhortación para cada uno de nosotros, primeramente para el pastor, es que siga hablando la palabra de Dios. Es que siga exhortando la palabra de Dios. Y cuando llegue el caso, si es necesario, la reprensión. Nadie dijo amén. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que nosotros seamos santos. Dios está buscando que nosotros le agrademos a través de nuestras obras y podamos glorificar su nombre, y la gente que esté en el mundo no diga solamente, mirá el barbudo aquel, o mirá aquel que lleva camisa, o que lleva una corbata. No, Él hace unas obras que no cualquiera las hace. ¿Por qué? Porque estas obras vienen a través de la nueva creación en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, producida por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos cambia, nos transforma, y la gente sabe que hay algo diferente en nosotros. No es porque nosotros produzcamos y queramos mostrarnos delante de los demás, sino porque el Espíritu Santo está obrando una obra gloriosa al hacernos a la imagen de Cristo. Entonces, la gente va a mirarnos o va a hacer una de las dos cosas. Va a querer venir a donde estamos o nos van a despreciar. Pero qué importante que nosotros podamos mantenernos en estas obras que glorifiquen a Dios, que exalten a Dios, a pesar de las circunstancias. Por el contexto inmediato, estas cosas es la que seguramente estaba mencionando anteriormente, que la gracia de Dios se había manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que la gracia se manifestó no solamente para que nosotros nos quedemos en la iglesia haciendo diferentes cosas. No, la gracia se manifestó con el propósito de transformar nuestra vida a la semejanza a Cristo, para que nosotros podamos seguir las pisadas del Maestro. La gracia de Dios se ha manifestado de esa manera para que nosotros podamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El propósito de la gracia
es que nosotros los creyentes entendamos que a través de esta vida vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en mente lo que Él hizo por nosotros. Cristo se entregó sin reservas, no pidiéndonos nada. Él se entregó por amor. De esa manera, voluntariamente nosotros debemos entregarnos a Él. Voluntariamente. Y dígame, aquel que ha conocido el amor de Cristo, ¿no se va a rendir totalmente a servirle, a glorificar su nombre, a exaltarlo? Aquel que conoce a Cristo se entrega por completo, sin reservas. Quizás no lleguemos a la vida del apóstol Pablo, a Tito, pero sí nuestra vida debe ser una vida entregada al Señor, consagrada al Señor, para que su nombre sea glorificado. El Señor Jesús dijo que los hombres van a ver nuestras obras y van a glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Será que pasa eso con nuestra vida? ¿Será que cuando nos ven las personas que no conocen a Dios, esa obra la hace Dios solamente? Ni siquiera sé de dónde sale ese pensamiento, pero la gente va a entender que el que cambió a Martín tiene que ser un poder sobrenatural, un poder superior. No es la sociedad, no es el gobierno, es Cristo el que cambia. Y esa obra es una obra gloriosa. Y gloria a Dios que Él sigue transformando nuestra vida. Así que podemos tomar que es del versículo 13 al 14, cuando Él dice, esto habla, esto que estás hablando, esto que venís hablando, debes seguir hablándolo, debes seguir comunicándolo a la gente, debes seguir hablándolo. Pero yo me imagino que abarca todo. Si bien usted mira el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y termina el capítulo 2 y termina diciendo lo mismo, habla, no te calles. Habla lo que te mandé a hablar. Parece algo sencillo, pero solamente en el poder del Espíritu Santo se pueden sufrir, si es posible o si Dios lo permite, los martirios por causa del Evangelio. Solamente en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de la gracia, la clase de vida que debían llevar los salvados, la esperanza de la aparición o manifestación de Jesús en gloria, el propósito de Jesús, esto debía hablar. Al morir por nosotros y las buenas obras que deben caracterizar a los suyos, esto es lo que Tito debía hablar a la gente. El único que puede hacer la obra no es el Dios al cual su religión pagana están adorando, que es Zeus, es Jesucristo. Anteriormente nosotros vimos cómo los ancianos debían conducirse, los requisitos que Dios pedía, cómo debían comportarse en el hogar los ancianos, las ancianas, las casadas, los jóvenes y los siervos. Eso no lo demandaba Tito. Eso no lo demandaba el apóstol Pablo. Dios lo demandaba. La transformación en mi manera de vivir la vida es la evidencia de que la gracia de Dios ha obrado en mí. Si realmente la gracia de Dios ha obrado en mí, voy a vivir una vida diferente. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esa manera debemos vivir. Negarnos a nuestras pasiones, a nuestros derechos que nosotros decimos tener. Y realmente decir, Señor, tú eres el que debe gobernar mi vida. Ante todas las cosas.
esto habla. En Jeremías 1:7, ¿se acuerdan que Jeremías había dicho, yo soy niño? Y el Señor le dijo, a todo lo que te envíe irás tú, y vas a decir todo lo que yo te mande. Porque no se trata de edad, ni de sabiduría humana, ni de inteligencia. Es cumplir el mandato de Dios con fidelidad, hablando de lo que Dios habla en la Escritura. Es lo que Dios dice. Versículo 17 del capítulo 1 de Jeremías dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. En Ezequiel 2:7 dice, les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Sea la circunstancia en la que sea, habla la palabra de Dios. En Hechos 5:20, el ángel de Dios, que los había librado de la prisión, le dice esto al apóstol. Id pues en pie y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si usted lee todo el capítulo 5, es hermoso, hermano, es hermoso. Le aconsejo que lo lea en su casa, de cómo Dios respalda su palabra. Y le dijeron que no debían hablar más en ese nombre. Y ellos dijeron, fíjense ustedes si vamos a obedecer a Dios o antes que a ustedes. Y les obligaron a ellos que no hablen en ese nombre. ¿Y qué hicieron? Nosotros miramos de acá quizás de una manera terca, no, de una manera obediente. Ellos siguieron predicando en el nombre de Jesucristo. Qué valentía, qué denuedo, qué poder, qué poder. En el Espíritu Santo ellos cómo predicaban el Evangelio. Y cuando leía eso decía, ¿cuánto me falta a mí, Señor? Necesito ese poder, necesito esa convicción, esa valentía, ese denuedo para hablar a aquellos que no te conocen. Más tarde, en Hechos 2, capítulo 20, versículo 20, el apóstol Pablo dice que él no había rehuido de hablar todo el consejo de Dios. En el 27 está ese. Hechos capítulo 20, versículo 27. Pero en el versículo 20 le dice algo muy parecido. Tenía una misión, hablar la palabra. Y yo creo que es la misión de toda la iglesia en este tiempo. El Señor nos dijo que debemos hablar la palabra de Dios. Y dejar que ella haga lo que Dios quiera. Tito debe conversar con la gente, debes hablarles la palabra inerrante de Dios y confiar en el poder de las Sagradas Escrituras. Pues bien entendemos nosotros que el cambio lo hace Dios cuando habla a través de su palabra escrita. No es ni mi testimonio, ni mi experiencia, ni mis años en el Evangelio, ni mis conocimientos pueden cambiar a nadie. El único medio establecido por Dios es hablar su mensaje tal cual está en las Escrituras. Él hará lo siguiente. Si bien mi testimonio es la evidencia de que la gracia de Dios se ha manifestado y la gente vea que realmente hay un cambio, que estoy viviendo lo que estoy hablando, eso no salva a nadie, no convence a nadie. La única poderosa para convertir el corazón malvado, perverso del hombre es la palabra de Dios. Por eso debemos hablar. Y exhorta, y estés exhortando continuamente, presente continuo. Debes seguir exhortando. Debes seguir exhortando. ¿Por qué? Porque hay cosas deficientes en Creta. Debes seguir hablando, debes seguir exhortando. Si nosotros queremos vivir en el ejemplo de Tito 2, o quizás en el ejemplo de Tito 1, de llegar a ser ministros del Evangelio, de poder ser irreprensibles,
de estar en la condición en nuestro hogar y ser ancianos, que seamos sobrios, serios, sanos en la fe, en el amor, debemos vivir la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Necesitamos vivir la palabra de Dios para que Dios sea glorificado. Segunda de Timoteo 4:20 dice que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No se deje llevar por el tono de mi voz y piense que estoy enojado. Lo digo con amor. Dios nos está hablando. Necesitamos en este tiempo de pelearnos por cualquier cosa y de empezar a vivir el Evangelio. Un Evangelio que exalte a Dios, que realmente demuestre que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Y no va a poder ser si no vivimos la palabra de Dios. Necesitamos escuchar el mensaje continuamente en nuestros hogares. Insistentemente debemos predicarnos el Evangelio en la vida cotidiana para glorificar a Dios. ¿Qué es lo que escuchamos en nuestra casa? ¿Seguimos escuchando música que no exalte a Dios? ¿Que no glorifica a Dios? De esa manera nosotros vamos a tener nuestra mente fresca. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que entra por nuestros oídos? No consigue una fe que no sea formada por la información y convicción que recibimos a través de la Biblia, solamente a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la cual es un espejo y nos muestra tal cual somos. Es importante que nuestra fe sea informada a través de la palabra de Dios. Un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no ora, que el Señor nos ayude. Dice, y reprende con toda autoridad. Con esta me tiran afuera. Estés poniendo al descubierto, es en el literal, en el original. A veces en ocasiones de desobediencia se encuentra la necesidad de reprender. Reprender es la palabra alenjo o alenco en el griego, poner al descubierto, acusar. Pero el amor, es que eso es amor, justamente. Si estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno llaman malo, ¿no? Donde exhortar, reprender, eso está mal. Eso lo dice el mundo. Eso lo dice la cultura del mundo. Dios dice todo lo contrario. El pecado es pecado, no es error, es pecado. Es algo que se comete delante de Dios y que de eso no podemos escapar. Por eso, hermano, necesitamos predicar la palabra, anunciar la palabra, seguir anunciando la palabra, seguir hablando la palabra. El Señor les habló a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo vamos a entrar en convicción de pecado si no se predica la Biblia? ¿Cómo el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida si no se predica la palabra de Dios? Todo el consejo de Dios. No una parte, no lo que conviene, porque hay una generación de cristal que no acepta muchas veces que le digan las cosas como son. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Y el que se enoja, que se la agarre con Dios. Dios está hablando. Los verbos en el original están en presente continuo. O sea que Tito ya estaba haciendo estas cosas. Tito estaba corrigiendo, pero había muchas cosas por seguir corrigiendo. Y debe seguir haciéndolas. El propio carácter del pueblo cretense demandaba la aplicación de esas tres actividades de Tito: hablar la palabra, exhortar y reprender. Porque Dios envió la palabra a la iglesia en Creta con un propósito:
Cuando Dios envía el mensaje a las 7 iglesias, una de las palabras que sobresalen en todos los mensajes que le da la iglesia, yo conozco tus obras. O sea, Jesucristo conocía la situación de la iglesia de Creta. Y estos imperativos que Él les habla, de hablar la palabra, de exhortar y reprender, es porque la iglesia necesitaba en ese tiempo. Y yo creo que nosotros también. Yo necesito de que Dios me hable, de que Dios me siga exhortando y muchas veces reprendiendo, cuando hago cosas que a Dios no le agradan. Yo entiendo que Él lo hace por amor. Por amor. ¿Será que de alguna manera Dios está demandando al pueblo que tiene Monte Grande estas cosas también? Versículo 1, del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten. Perdón, me refui. Recordemos el motivo de la carta de Tito al llegar a Creta. Me adelanté, perdón. Corregir y establecer ancianos. ¿No? Vemos en el versículo 5 del capítulo 1. Pablo le da las cualidades que debe tener cada ministro. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido escrita o enseñada. ¿Para qué? Para que pueda exhortar y convencer. Ahí aparece la palabra convencer, pero también es la palabra reprender en el versículo 9. Versículo 13. Repréndelos duramente. ¿Para qué? Las reprensiones de Dios no son para condenación. Son para corrección. Dice, para que sean sanos en la fe. Tito llegaba a Creta de alguna manera para remover el avispero, ¿no? Tito llegaba de esa manera, fue enviado por Dios para que empiece a poner las cosas en orden. Según ellos, todo estaba bien quizás. Según Dios no. Tantos pecados que quizás ellos toleraban en ese lugar. Pero para Dios eran detestables. A Dios no le agradaban. Por eso era importante que Él hable lo que Dios lo había enviado a hacer. No me acuerdo si Ezequiel, Dios le dice que debe tener la cara como de piedra. Dice, ahora Tito llegaba para hablarles, exhortarles y reprenderlos con la autoridad delegada por Dios. Tito era como un heraldo, venía a anunciar el decreto del rey. Y sabe que estaba pensando que él se tenía que enfrentar a los contumaces, versículo 10 del capítulo 1, a los habladores de vanidades y engañadores. Y me ponía a pensar, y quizás eran personas que la gente mantenían una comunión, porque la palabra de la luz no había venido todavía. Tenían ciertos consejos de cuando el apóstol Pablo había pasado por ahí, pero no un consejo certero y concreto que anuncie lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y sabe que estaba pensando que estos hombres no se iban a dejar mover fácilmente. Y quizás Tito debía pasar con la confrontación, empezar a confrontarlos con la palabra de Dios. Era la guerra entre la mentira y la verdad, entre lo que decían los falsos profetas y lo que Dios decía. Y eso genera confrontación. Pero Tito, vos seguí hablando. Vos seguí predicando. El capítulo 1 hablaba de cómo nuestra relación con Dios, cuando se manifiesta la gracia de Dios,
el creyente empieza a tener una relación con Dios y una relación con la iglesia. El capítulo 2 habla de cómo debemos conducirnos en el hogar. El capítulo 3 habla de cómo debemos conducirnos en la sociedad. Y sabe que Dios estableció 4 tipos de autoridades. En el hogar, a papá y a mamá, aquellos que tienen padre, tienen madre, deben obedecer a esa autoridad. En la iglesia, pastores y ancianos, la misma iglesia. En la sociedad, gobernantes y autoridades civiles, y en los que tienen trabajo, a sus patrones. Esas autoridades están puestas por Dios. Y el que desobedece esa autoridad está desobedeciendo a Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no? Nadie te menosprecie. Tito, fuiste enviado por mí, pero de parte de Dios, como que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Él estaba sumamente calificado para esta tarea. No era su tiempo de preparación, no era su tiempo de labor junto al apóstol Pablo, cierto que lo acompañó por mucho tiempo. No, el apóstol Pablo no vio en Tito, bueno, Tito es bastante fuerte, va a aguantar a los hermanos en Creta. No, lo que el apóstol Pablo vio en Tito, vio un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba al Señor, un hombre que no iba a vender la verdad por la mentira. Era un hombre que iba a hablar la palabra de Dios. A este lugar el Señor encomendó a Tito. Un hombre que daba testimonio de que la gracia de Dios había cambiado su vida. Ese era Tito. Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios y el denuedo de Dios. Tito no solamente era el representante del apóstol Pablo, Tito era el representante de Jesucristo. Y al ser representante de Jesucristo, conlleva una gran responsabilidad y una dedicación y consagración también. Tito tenía la obligación de descalificar a aquellos que no se conformaban a la sana doctrina. Tenía esa autoridad de parte de Dios. La doctrina que traía Tito sin duda iba a tener un efecto en sus oyentes. Y lamentablemente la doctrina separa entre los que están calificados y los descalificados. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Lamentablemente. La sana doctrina debe dejar al descubierto la naturaleza de sus corazones. Eso hace Dios cuando se expone la palabra de Dios. Realmente vemos cómo estamos. Muchos roles hoy en día están invertidos. Los hijos quieren gobernar a los padres. Vemos eso acá en la sociedad. Las esposas a los esposos. Los civiles a las autoridades, se oponen contra la autoridad. Los miembros de iglesia contra sus pastores. Hoy en día está en auge mis derechos sobre mis responsabilidades. Bueno, el evangelio que traía Tito los iba a ayudar a vivir una vida equilibrada en todos los aspectos de su vida. Ellos iban a glorificar a Dios obedeciendo a Dios primeramente, porque Dios exige esto, porque Dios nos pide esto, a las autoridades que Él puso en la iglesia, a las autoridades que Él puso en la vida social donde nos movemos, en nuestras casas también. Una falta de sujeción a las autoridades visibles muestra claramente una falta de sujeción al Dios invisible, al Dios que inspiró las Escrituras. Él las creó. Si nosotros vemos en Colosenses 1:16, creo que te pasé ese versículo. Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él lo hizo todo para su gloria. ¿Cómo podemos llevar una vida que glorifique a Dios? Sujetándonos a las autoridades que Él ha puesto. Versículo 1 del capítulo 3. Voy a caminar en las buenas obras ante Dios, pero también ante los gobernantes de este mundo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y segunda de Pedro 2.13, primera de Pedro, 2.13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice, versículo 14, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios lo estableció así. Aunque nosotros en nuestra... acá en este capítulo estamos entrando en una sección diferente, porque en el capítulo nos va a hablar acerca de las autoridades, acerca de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana en este mundo. Es importante que podamos notar que el versículo 15 que leímos anteriormente nos ayuda a que nosotros podamos vivir una vida agradable tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia y en nuestros hogares. Por eso la intención del apóstol Pablo, la intención de Dios, es que Tito siga hablando la palabra de Dios. Es que Tito siga comunicando el mensaje. Y él dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. La carta de Tito en estos 3 simples capítulos abarcan toda la vida del creyente. Nosotros cuando vemos Timoteo, 1 y 2 de Timoteo hablan de tantas cosas. El Señor a Tito les dio 3 capítulos con los cuales puede defenderse y vivir una vida cristiana que glorifica a Dios. La transformación que produce la gracia en aquel que creyó en Jesucristo lo mantiene y fortalece para afrontar toda situación, cualquiera que sea. Recuérdales, es porque muchas veces olvidamos lo que debemos hacer. El Espíritu Santo dice que Él nos va a hablar, nos va a recordar la palabra de Dios. Los ministros de Dios están para recordarnos la palabra de Dios. Pedro dice que él, si era necesario, se le iba a hablar nuevamente para recordar el consejo de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos atender lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar. Como la vida de los cretenses mostraban una falta de vivencia de la sana doctrina, era necesario hacerles recordar, no solo cómo debían conducirse en la iglesia, en el hogar, sino también en la sociedad. Si nosotros recordamos, tiempos atrás hablamos de la vida de los cretenses, que eran glotones, eran como dice el versículo 12, hablando de Epiménides, acerca de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Toda esta característica eran estos hombres, tenían estos tipos de características. Y sabe que muchas veces podemos enojarnos con el gobierno y repudiarlo o querer levantar una bandera de cualquier cosa. Pero Dios nos dice que nosotros debemos sujetarnos, sea cual sea nuestra postura, sea que estén de un lado o del otro. Dios nos manda a sujetarnos.
La palabra sujetarse aparece 3 veces en Tito, en el versículo 5 del capítulo 2, en el versículo 9 y en el versículo 1 del capítulo 3. Warren Wiersbe dice, incluso en el caso de que el creyente no pueda honrar la conducta personal de un gobierno, debe honrar el oficio y las leyes de la nación. El creyente debe obedecer. Que obedezcan. Obedecer a uno en autoridad o magistrados. El cristiano muestra su buen testimonio obedeciendo al gobierno. Y sabe que el versículo 3 del capítulo 1 dice que nosotros antes andábamos de otra manera. Esa es una costumbre de las personas que no conocen a Dios. ¿Y cómo eran? Insensatos, rebeldes, extraviados. Está hablando en el mismo contexto de sujetarnos a los gobernantes. Las personas que no conocen a Dios viven de esa manera. Es más, reciencito nomás, se empezaron a manifestar y empezaron a romper un montón de cosas. No sé si en el Congreso, no quiero ni pensar que haya un creyente ahí manifestando de esa manera. Romanos 13:5 dice la palabra de Dios. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo. Si usted lee el capítulo 13, está hablando acerca de someterse a las autoridades superiores, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque es lo que Dios manda, porque es lo que Dios estableció. La única manera de que un creyente esté dispuesto a desobedecer a los gobernantes y autoridades de este mundo es cuando estos mismos estén en contra de Dios. A los apóstoles, al apóstol Pedro y a Juan los quisieron callar y ellos dijeron, no, vamos a obedecer a Dios. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Decidieron obedecer a Dios antes que a los gobernantes de este mundo. El mismo Daniel. José fue acusado injustamente y él no defendió su causa. El Señor defendió su causa. Los apóstoles los metían presos por anunciar el Evangelio. En ese caso sí es necesario obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Y termina el versículo diciendo que estén dispuestos o preparados para toda buena obra. Debemos estar dispuestos, no forzados, para hacer toda obra, toda buena obra. En nuestra vida pública, el creyente debe cooperar en su ciudad, en su país, con cualquier buena obra que contribuya para el bienestar de su nación. El creyente no es uno que entorpece el crecimiento de la nación, sino que un creyente que ayuda para que la nación crezca, haciendo buenas obras que glorifiquen a Dios. Entonces creo que el Señor nos está exhortando, no solamente que vivamos en este tiempo una vida santa dentro de la iglesia, o de nuestros hogares, sino en la sociedad también. Que la gente pueda enterarse de que hay un Dios que cambia, porque nuestra vida está cambiada. Porque nosotros estamos mostrando las buenas obras que el Señor puede hacer con una persona que rinde su vida a Cristo, que cree en el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y como siempre le digo, el Señor siempre está dispuesto para restaurarnos, para llevarnos a Él continuamente, para restaurar nuestra vida. Y hoy me preguntaba, ¿hace cuánto que no tenemos un encuentro con Cristo, donde en el secreto Él quebranta nuestro corazón y realmente
nos hace ver cómo estamos delante de Él. Porque esto es justamente lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir una vida que lo glorifique. Tener un encuentro genuino con Cristo todos los días. Abrir las Escrituras y dejar que Él nos hable, Él nos ministre a través de la palabra y realmente glorificar a Dios, exaltar a Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas y no tenemos tiempo para Dios. Eso va a hacer que nuestra manera de ver las cosas van a cambiar. Nuestros pensamientos van a cambiar. Es tan hermoso estar en la presencia del Señor y que Él nos quebrante y nos transforme y así como el alfarero que empieza a quebrar la vasija y la empieza mejor a hacerla como Él le parece. Debemos ir al lugar secreto. Padre, te damos gracias en esta noche por tu abundante amor y misericordia. Señor, porque tú nos exhortas en esta noche, porque tú nos hablas. Porque en esta iglesia, Señor, se habla tu palabra con autoridad, con denuedo. Gloria a Dios. Señor, que podemos estar en una iglesia donde se habla tu palabra, Señor. Hay muchos lugares fuera de este lugar donde viven una vida de libertinaje, donde no tocan muchos temas por no ofender a la gente. Señor, pero en esta iglesia se habla tu palabra con autoridad, se habla tu palabra como está escrita. Señor, y yo sé que en esta iglesia tú eres glorificado y que vas a hacer muchos cambios en nosotros y que vas a traer restauración a nuestra vida. Señor, y que tú vas a ser glorificado en este lugar, Señor. Y que la gente va a querer venir a este lugar porque hay vidas cambiadas, realmente transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú nos mandas en este tiempo. Señor, y glorificarte y exaltarte por sobre todas las cosas, aunque nos cueste, Señor, aún la vida. Que podamos honrarte, glorificarte, tanto en nuestras familias, como en la iglesia, como en el lugar donde nos movamos. Señor, ayúdanos a hacer esa luz y la sal que el mundo necesita. En el nombre de Jesús. Amén.